Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Todos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana por la emisora tradicional de Antioquia, Ondas de la Montaña, 1350 AM. Todos los domingos, la clase del domingo, con los mejores, los invitados más preparados para ayudarnos a resolver todas las inquietudes en todos los temas, de modo que podamos formarnos un criterio propio, adecuado, sin sesgos, sin intereses personalistas. El único objetivo de Acción Pública es mejorar la visión de la sociedad de todos los fenómenos. Por eso, amables oyentes en todo el mundo, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Clase del Domingo. Buenos días, doctora Hilda. Buenos días, José. Buenos días a todos los oyentes, a nuestros compañeros del Comité de Acreditación y a todos los representantes del equipo que estamos liderando este proceso. Bien, el día miércoles se realizó una capacitación importantísima en la Universidad Autónoma con los profesores del área de penal y procesal penal. Todo lo que tiene que ver con la ley de pequeñas causas, el acusador privado, una asistencia masiva. Un agradecimiento especial a los profesores Andrés Arango, Andrés Jaramillo, Miguel Cortés, Jorge Alexander y Jorge Alexander. Muchas gracias. Y claro, al señor decano Ramón Elejalde, que estuvo con nosotros allí. También un agradecimiento especial a los estudiantes. Estuvimos de 8 a 12 de la mañana. Unas intervenciones muy interesantes, porque en la Universidad Autónoma nos estamos actualizando día y noche. Con unas reflexiones muy profundas de todos ustedes, los capacitadores, quedaron en el ambiente situaciones y preguntas que como abogados en crecimiento y en evolución debemos hacer un paro en el camino y buscar el método para ser abogados integrales. Es correcto, sí, y ese es uno de los objetivos de la universidad en todas las áreas del conocimiento. Por eso una felicitación muy especial a la Facultad de Derecho y a todos los profesores que hicieron posible este trabajo, y claro, a los estudiantes que se están esforzando cada día. Eso es muy importante. Vamos con nuestras secciones habituales. Lo bueno. Duro encontrar lo bueno. Muy difícil. Muy difícil. Y no es que seamos pesimistas, sino que es muy difícil. Pero yo creo que hay que rescatar algo, doctora Hilda. La solidaridad de la gente con el problema de Mocoa. Sí, muchísimo. Muchísimo. La compañera nuestra que estuvo recogiendo para los Ana remedios Paternina, para los animales. un saludo. Paternina, Ana, saludos. Para los animales, una mujer con una capacidad y un sentimiento increíble de ayuda. Bien. Entonces ese sentimiento de solidaridad, importantísimo, es bueno. Lo malo y lo feo en un solo pronunciamiento. También teníamos muchas cosas malas, pero
Selecciónalo tú. Es que es tanto, pero veamos, a ver, primero, Siria, la utilización de armas químicas. No entendemos por qué el ser humano llega a ese nivel de autodestrucción. Está la egolatría, la soberbia y la arrogancia de quienes se creen que tienen el poder divino de hacer y deshacer con los seres humanos, que les importa un carajo destruir tanta gente utilizando armas de esa naturaleza. Es que las armas químicas producen un dolor terrible, son todas las armas químicas. Y utilizarlas de esa manera, lo único que indica es que estos señores están desquiciados absolutamente. Y lo más grave de todo es que Rusia echa la culpa a Estados Unidos a Siria, Siria a Jordania, Jordania a Israel, Israel a Irak, Irak nuevamente a Rusia, Rusia nuevamente a Estados Unidos. Es decir, los seres humanos estamos absolutamente desquiciados y duele profundamente. Imagínense ustedes que el gas es un compuesto que se presenta líquido e inodoro e incoloro, y es imposible detectarlo hasta que actúa. El problema es que cuando se libera al ambiente en forma de gas, afecta directamente el sistema nervioso. El mecanismo es similar al de los insecticidas de uso común, ya que bloquea la enzima que destruye la acetilcolina en la unión de los nervios y los músculos. Es por eso que los impulsos nerviosos para contraer los músculos son constantes e impiden que este órgano se relaje, pero además produce contracciones que son evidenciadas como convulsiones. Imagínense ustedes, convulsiones, los niños que murieron allá en esa situación. Además causa parálisis de las estructuras musculares respiratorias e incluso cardíacas, imagínense eso. En otras palabras, lleva a un colapso respiratorio y glandular, acompañado de la pérdida de la conciencia y una acción colinérgica. Imagínense ustedes, vómitos, diarreas, aumento de las secreciones de forma espontánea. Por eso es que los ataques en Siria, la mayoría murieron asfixiados a los pocos minutos. Se ha descrito como gas, pero también tiene un efecto letal si se ingiere o incluso si hay contacto prolongado con la piel. Por eso la actitud de estos gobernantes es una actitud mezquina. La capacidad de miseria es aterradora, impresionante. O sea, que la tortura que esa gente padeció es inhumana. Horrible, o sea, horrible. Eso uno no tiene cómo describirlo. No hay cómo describirlo, y por eso nos duele tanto. Pero además, ya no hablemos más de Siria. Malísimo y grave lo que sucedió en Mocoa y lo que sucede en nuestro país. Todos los gobiernos de este país cometen el mismo error. ¿Por qué? Porque todos los inviernos nos dicen dónde están las fallas, dónde están los arreglos que hay que hacer. Y cuando llega el verano, se dedican a su culto, a su narcisismo, a su egolatría. Y llega el invierno y de nuevo la tragedia, y empiezan a trabajar en invierno. No logramos entender por qué tantos doctores, tantos genios que hay en la administración pública no son capaces de establecer unos programas para realizar labores de contención de los cauces en verano. ¿Por qué tienen que esperar a que llegue el invierno? Y en Mocoa, señor presidente, ministro del Interior, todos hace 3 años
se dijo lo que iba a suceder en Mocoa. Nadie paró bolas. Claro, hoy está el presidente allá, están los ministros, bueno, sacan hasta de sus salarios 2-3 milloncitos de pesos, pero es que esa no es la idea. Presidente Santos, Uribe, Gaviria, Pastrana, todos. No me digan que ustedes no conocen lo que es el problema del invierno en este país, en todo el país. No me digan eso, por favor. Tengan más piedad de los colombianos. No nos crean ridículos ni torpes, por favor. Es increíble lo que sucede cada invierno. Ustedes entenderán, amables oyentes, que no es fácil, porque es que estamos viendo todos los días lo mismo, las mismas mentiras, la misma corrupción, y siente uno tanta angustia que termina uno sin saber qué hacer. Entonces, lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora, tenemos que hablar de un tema que hace 3 años que estamos al aire en Ondas de la Montaña, venimos esquivando. Los oyentes, todos ustedes, nos envían una serie de preguntas, pero hemos hecho una recopilación de los diferentes temas y hemos encontrado en el equipo de producción que hay cualquier cantidad de preguntas en el tema de astronomía. Y tuvimos que llegar a la conclusión de que era necesario, pues, en un programa, tratar de resolver el máximo de preguntas posibles. Yo sé que el tema es inquietante, más hoy, cuando estamos a puertas de viajar a otro planeta, estamos a puertas de volver a nuestro satélite natural, la Selene, la Luna. Cuando los avances científicos son sorprendentes, pero también cuando el planeta cada día muestra más su agotamiento. Entonces hoy vamos a tocar diferentes temas de la astronomía. Hicimos mejor el equipo de producción, hizo una recopilación de las preguntas más reiterativas y que nos permiten como generar pues una visión más amplia de lo que significa el tema. También se definió metodológicamente en el programa de producción hablar desde los orígenes de la astronomía, para poder entender toda la historia que tiene la astronomía. Vamos a hablar de qué es la astronomía, la historia, qué es el universo, cuáles son los componentes, y hay otra serie de preguntas que vamos a desarrollar poco a poco. Yo tengo que reiterarles, amables oyentes, una situación bien sencilla y honrada. Yo no soy astrónomo profesional. Escasamente soy un astrónomo aficionado. Lo que pasa es que me gusta mucho ese cuento. Hace mucho tiempo vengo estudiándolo. Traté de ingresar al pregrado de astronomía a la Universidad de Antioquia, pero bueno, la edad ya me queda muy complicada. No es que esté muy viejo, pero de todas maneras, con todas las obligaciones que tengo, me ha quedado difícil. Pero sigo siendo un visitante asiduo, tengo conexión directa con NASA, también con la Asociación Astronómica de Aficionados de Colombia. Hago el seguimiento de todo este trabajo y sobre todo me toca pues estudiar, y me gusta estudiar mucho. Tengo una buena biblioteca del tema y por eso vamos a tocar estos temitas hoy, pero les aclaro pues que no soy un astrónomo profesional, porque no faltará quien vaya a pensar que estoy usurpando facultades profesionales, y no se trata de eso. Bueno, José, pero quisiera desde la producción entregarle a los oyentes la diferencia que hay, porque todavía hay gente que no distingue entre astronomía y astrología. Claro.
Entonces inicia con esa diferencia. Bueno, muchas gracias, sí, muy importante, porque cuando yo hablo de astronomía, entonces hay algunos que me dicen, vea, léame las cartas. No, no tiene nada que ver. A ver, la astronomía es la ciencia que se encarga de estudiar el universo, todos sus componentes que ahora los vamos a desarrollar. La astrología es la adivinación del futuro a partir de la interrelación analítica de los astros. Es como algo así, un poquito de magia, pero también tiene algo de ciencia porque tiene que conocer el astrólogo, tiene que conocer de la ubicación de los astros. Puede que de pronto de geofísica no conozca mucho, pero sí tiene una interpretación adecuada. Entonces, es muy distinto el que se encarga de estudiar la astronomía al que se encarga de hablar de astrología. Bueno, siendo así las cosas, entonces, ahora sí, ¿qué es la astronomía? Bueno, pero yo quisiera hablar primero de la historia, hablamos mejor de qué es la astronomía. No, pero José, sí es mejor ubicar a la gente, a los oyentes, qué es la astronomía y a partir de eso, entonces ya nos cuentas la historia. Perfecto, vamos entonces a tocar, a analizar qué es la astronomía. Es muy importante tener en cuenta que posiblemente la astronomía es el primer conocimiento humano que se puede denominar como ciencia. Algunos analistas ubican a la astronomía como la madre de las ciencias. En un término así sencillo, en términos sencillos, la astronomía no es más que la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo. Los cuerpos celestes del universo. ¿Eso qué significa? Que la astronomía se encarga de estudiar los planetas, sus satélites, los cometas, los meteoritos, las estrellas, todo el material estelar, lo que hoy se denomina materia oscura, el gas, el polvo, todo lo que significan los cúmulos de galaxias, las galaxias, los sistemas planetarios. También se encarga del registro y la investigación de todo lo que es la radiación electromagnética. Y claro, ha estado supremamente ligada a la historia de la humanidad y a todas las civilizaciones. Pues piensen ustedes, amables oyentes, que personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Hipatía de Alejandría. De Alejandría, Johannes Kepler, Galileo Galilei, es decir, Edward Halley, es decir, una playa de genios ha estado vinculada a la astronomía. Y miren, amables oyentes, cómo es el origen. El origen parte del mito del ser humano. En la búsqueda de la respuesta a ese de dónde venimos. El origen, ¿cierto? ¿De dónde venimos? De ese origen del ser humano, se empieza a mirar al universo. Lo que pasa es que con los genios que acabamos de mencionar, es apenas obvio que estos personajes le den una dimensión maravillosa a estas ciencias. Porque piensen lo siguiente, y por eso hice la aclaración de que yo no soy astrónomo, pero esta es la única ciencia
en la que yo como aficionado puedo desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas, descubrimiento de asteroides y cometas, etcétera. De hecho, los más importantes descubrimientos en la astronomía lo han realizado astrónomos aficionados, porque entre otras cosas es muy importante tener en cuenta que la astronomía tiene una división sencilla. Sí, es una división en dos áreas. El estudio de la astronomía como ciencia, que es es decir, una profesión, y la astronomía observacional, que es la que practico yo, por ejemplo, con mi telescopio o con mis binoculares. Y entonces, a partir de ese elemento, yo, que no soy científico de la astronomía, puedo empezar a estudiar todos esos aspectos de la ciencia. Por eso hoy, como en la antigüedad, la astronomía va ocupando un papel importantísimo. José, tengo una pregunta. Entonces, si eran de alguna manera empíricos, Ajá. porque no tenían los elementos que ahora tenemos, ¿cómo hacían ellos? O sea, ¿cómo se originó el estudio de esta ciencia? Bueno, estoy siendo como entrevistado, me parece muy bien. Soy tu pupila. Bueno, pero ¿cómo les parece, amables oyentes, que... A ver, es que el genio nace, y claro, algunos dicen que el genio se hace. Pero a quien se denomina el padre de la astronomía, que es Nicolás Copérnico, yo digo que era un genio, aunque yo podría utilizar la palabra porque él está presente en muchas de las cosas que tenemos hoy. Sí, en sus teorías. Imagínense que Copérnico era matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, líder militar, diplomático y economista. ¿Genio? Pues claro que sí. Y además de las diferentes responsabilidades que tenía, la astronomía figuraba como poco más que una distracción, es decir, como de pronto lo hacemos algunos astrónomos observacionales, que está uno muy cansado y hay una noche despejada, entonces arranca uno por allá para los lados de Santa Elena o para Santa Fe de Antioquia, por allá en un sitiecito de esos, organiza uno su telescopio y empieza a observar, o tiende uno una colchoneta a observar el universo, y de pronto le toca ver lo que comúnmente se llaman estrellas fugaces. Las fugaces, sí. Las fugaces. De pronto, cuando se tiene conocimiento de que hay lluvia de estrellas, pues uno parte hacia sitios donde sea posible la observación. Pero es Nicolás Copérnico quien va construyendo o formula la teoría heliocéntrica del sistema solar, que Aristarco de Samos fue el que primero planteó. Copérnico, en la revolución, la revolución de las esferas celestes, plantea ya la importancia de la astronomía moderna, y por eso se llama el padre de la astronomía. Y en un trabajo que se denominó Revolución Científica en el Renacimiento, pues obvio, la posición de Copérnico era absolutamente llamativa. Pero él, imagínense, pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su heliocentricidad del universo. Muy difícil para ese tiempo. Y eso significaba toda una revolución. ¿Qué es el modelo heliocéntrico? Pues aparte de ser una teoría muy importante,
tiene que ver básicamente con que el universo es amplio y el planeta nuestro gira en torno a una estrella. Miren que el tema no es fácil. Claro, no es fácil pues por todas las situaciones religiosas que había en su momento. Y no es fácil tampoco porque, pues aparte de la teoría religiosa que imperaba en ese momento, que partía de que la Tierra era única y era lo máximo, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y viene Copérnico con estos planteamientos, y luego Galileo Galilei, pues claro que Pero se trata... Aristóteles ya había entrado ahí. Mucho antes. Sí, Mucho antes, porque todos los filósofos siempre se han ocupado del origen del ser humano. ¿Y eso qué significa? Pues que todos han tenido de alguna manera que proyectar su filosofía en torno a descifrar cuál es el origen. Entonces el heliocentrismo tiene que ver con los movimientos uniformes en el universo, movimientos uniformes. Y ustedes saben que a partir de allí van surgiendo otras ciencias, ¿cierto? Como la geofísica, que es muy importante. Entonces los movimientos celestes no solo son uniformes, sino que son eternos. Y circulares o compuestos por diferentes ciclos. El centro del universo, y ahí ya hay un planteamiento interesante. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Ese planteamiento del heliocentrismo está revaluado hoy. Porque también la teoría plantea que alrededor del Sol se encuentran, y así se descubrió, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Todavía no se conocía Urano ni Neptuno. También la teoría se ocupa de establecer que las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. No orbitan alrededor del Sol, y eso es muy importante. Ahora vamos a analizar lo que son los cúmulos de galaxias, las estrellas y los planetas. También es tema del heliocentrismo. La Tierra tiene 3 movimientos: la rotación diaria, es decir, la de las 24 horas, que se desplaza a más o menos a 1.300 kilómetros por hora. La traslación, que es anual, 365 días. Y la inclinación anual en su eje, de su eje. Es muy importante tener en cuenta esos elementos, porque esa teoría es la que nos permite en su momento entender todo el planteamiento que desarrolla Einstein en su famosa teoría de la relatividad, que yo la llamo, no, y los científicos la llaman la teoría de la absolutividad. Eso es muy importante porque pues también desarrolla todos los planteamientos que desarrolló Newton. Claro, Newton en el tiempo moderno, Isaac Newton, pero desde Aristóteles, teniendo en cuenta pues que Copérnico tuvo que enfrentarse al cristianismo, y eso es un problema. Bueno, ya entramos en materia, pero es que ustedes saben que el tiempo es muy corto. Voy a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana, por ondas de la montaña,
la tradicional de Antioquia, 1350 AM. Muchas gracias por los mensajes que nos han enviado. Bueno, me llega una pregunta aquí. Pero antes de la pregunta, vamos a promocionar la segunda jornada del proceso penal y del delito. Perfecto, sí. La segunda jornada se va a realizar el 25 de abril de 8 a 12:30. Tiene que ver también con el nuevo proceso penal acusatorio abreviado y el investigador privado. Este seminario lo organiza la Maestría de Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. Es muy importante porque vienen dos ponentes de la ley en el Congreso. Este seminario se va a desarrollar el martes 25 de abril entre las 8 y las 12:30. Va a asistir el ministro de Justicia y los asesores que intervinieron en la creación de la ley. El evento es de carácter gratuito, previa inscripción en el siguiente link. Regálanos el link, por favor. Sí. https://sai.unaula.edu.co/educo. Allí pueden hacer ustedes su inscripción. Recuerden que este es un espacio de formación para todos, complementario a la maestría y a la especialización, por lo que se espera contar con la presencia de todos los estudiantes. Estará también el magistrado Saray. Nelson Saray. El doctor Nelson Saray, obvio, que hizo un buen resumen en su obra Sistema Penal Acusatorio. Un resumen muy interesante. Bien, recuerden, amables oyentes, hoy estamos hablando, o mejor, respondiendo a muchísimas de las preguntas que ustedes nos han hecho durante 3 años. Porque es que ustedes lo entenderán. Y cada domingo, dependiendo de los temas y de la urgencia de los temas y de los invitados, pues sacamos un pequeño espaciecito de tiempo para hablar de algunos temas. Pero hoy, definitivamente, ya dijo producción, tenemos que empezar a resolver estas inquietudes. Entonces, me preguntan de Santiago de Chile: José, felicitaciones por el programa. Se estaba demorando en el tema. Yo vivo en Chile, cerca del desierto de Atacama. Aquí nunca llueve y esta es la mejor ubicación para observar el universo. Pero tengo una inquietud. ¿Cómo está compuesto el universo? Hombre, muchas gracias. Perdón, se me fue el nombre. Lo pasé. Jaime Arredondo, ¿cierto? Jaime Arredondo. Hombre, Jaime, muchas gracias por su mensaje. Y desde allá yo conozco Atacama. Es duro, es difícil. Claro que hoy hay muchos avances allá. Tengo entendido que hay muchos paraderos muy buenos, pero siempre es complicadito. Bueno, sí, pero es muy importante la pregunta, porque si estamos hablando del origen, si estamos hablando de qué es la astronomía, del origen de la astronomía, es muy bueno que empecemos a hablar de qué está compuesto el universo. Recordemos que antiguamente el universo no era más que la Tierra, y por eso siempre miramos hacia arriba pensando que el cielo está arriba y el infierno pensando que el infierno está abajo. Luego de las teorías de Copérnico, todo este desarrollo del conocimiento de la astronomía, ya tenemos que decir que el universo, como lo dijo Einstein en su momento, es la totalidad del espacio y del tiempo. Es la totalidad de todas las formas de la materia, la energía y el impulso. Y las leyes
y constantes físicas que la gobiernan. Pero el universo también se utiliza en sentido contextual, diciendo que pues es el cosmos, o el mundo, o la naturaleza. Por eso el universo es el estudio de la cosmología, otra disciplina, ojo, no es ciencia, sino disciplina basada en la astronomía y la física. A través de la física se describen los aspectos del universo con sus fenómenos. Claro, se dice que la ciencia se encarga de estudiar todo lo que contiene energía y materia, los orígenes y todo lo que estamos viendo pues en el universo. Dicho así, es como sabroso, es como fácil. Lo que pasa es que cuando ya se empiezan a desglosar los conceptos, la situación es complicada, bastante complicada, por eso es una ciencia. Y entonces se ha dicho que el universo tiene por lo menos 3 dimensiones. 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Esa es la composición del universo. Sí. Las 3 dimensiones. Esa es sí, establecido Sí. por diferentes métodos científicos que existen aproximadamente 3.000 millones de sistemas solares. Escúchenme bien, amables oyentes. 3.000 millones de sistemas solares en nuestra galaxia. Ya dijimos que es un sistema solar. Es un sistema a través del cual, o a partir del cual, de acuerdo con la fuerza gravitacional, una estrella ejerce influencia sobre diferentes planetas. En nuestro planeta, en nuestro sistema, la estrella que ejerce fuerza gravitacional en los planetas es el Sol. La distancia de la Tierra al Sol es la que determina las posibilidades de sistemas vitales como el nuestro. ¿Por qué? Porque si es muy cerca, como le sucede a Venus, es muy caliente. Si está muy lejos, es muy frío. La distancia entre la Tierra y el Sol, que es la distancia vital, es de 150 millones de kilómetros. Se denomina astronómicamente una unidad astronómica. Y es muy importante tener en cuenta esa distancia. Porque en la astronomía y en la auscultación del universo se ha venido buscando sistemas solares que tengan planetas con unas distancias de su estrella similares a la nuestra. Marte queda más retirado del Sol, pero todavía está en la línea vital de la Tierra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los planetas además tienen satélites naturales. El satélite natural de la Tierra es la Luna. Sobre los orígenes de la Luna, pues hay muchas teorías. En nuestro sistema, pues las distancias son enormes. Se ha determinado que si hay 3.000 millones de sistemas solares, nuestro sistema es un granito de arena en una playa inmensa. Lo que pasa es que allí, como lo dijimos al comienzo, están dinámicamente confluyendo la energía, el tiempo, la velocidad de la luz, la fuerza gravitacional y las explosiones solares. ¿Y qué es la fuerza gravitacional? La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que ejerce una estrella sobre un planeta.
Y entonces influye allí la masa, la densidad y la distancia de esa estrella. En el caso de nuestro planeta Tierra, que es un planeta rocoso, la distancia al Sol es una distancia perfecta. Hay buen agua, el 70% es agua, pero cuando ya se miran los otros planetas interiores, que son los que están más cercanos al Sol, vemos que son muy calientes. O los planetas externos, salvo Marte, son muy fríos o son gaseosos. En el desarrollo de esta composición del universo, pues también hay meteoritos. ¿Los meteoritos qué son? Son pedazos de material espacial, de roca. Están los cometas. Los cometas también son pedazos de roca, generalmente cubiertos de hielo o son pedazos de hielo, que como están viajando a inmensas distancias de las estrellas, entonces se van congelando y se van descongelando cuando se van acercando a una estrella. Y por eso es que se ve esa cola hermosa en los cometas. Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay cometas que tienen sus periplos de 40, 50, 100 años. Hay otros cometas que tienen periplos más cortos porque al llegar al Sol se desintegran. Esa fuerza gravitacional que ejercen las estrellas grandes, las estrellas mayores sobre los otros objetos del espacio, es lo que genera el desplazamiento continuo que se denomina órbitas. Esas órbitas son muy importantes, son medibles científicamente y han ayudado mucho a determinar exactamente cuáles son los tiempos de desplazamiento de los planetas. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando en la ciencia actual se nos dice, por ejemplo, que el planeta Tierra está próximo a desaparecer. Eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque las distancias son tan enormes, los componentes son tan complicados, que es muy difícil determinar el tiempo en que va a desaparecer el planeta Tierra. Pero si hay una situación, por ejemplo, frente a la fuerza gravitacional. Bien, amables oyentes, entonces ya el control me llama la atención porque el tiempo se nos agota. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Ustedes saben que hablando, por ejemplo, de la materia oscura, eso es muy importante tener en cuenta el problema de la materia oscura, que se dice, por lo menos Hawking dice que la materia oscura ocupa el 70% del universo, que es la materia que nosotros no vemos. Pero ahí también están los agujeros negros, que los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional impresionante que tragan todo lo que encuentran a su paso. Pero además, el planeta Tierra hace parte de un sistema. Y me hicieron una pregunta. Aquí está, voy a ver si la encuentro. Aquí está. José, a ver, que es que no leo muy bien aquí. José, ¿la Tierra tiene que estar en una órbita? No, pero una pregunta muy complicada. Don Manuel, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, tiene que estar en una órbita. Porque es que la órbita está marcada por la intensidad de la fuerza gravitacional, esa fuerza de atracción que tiene, por ejemplo, el Sol frente a la Tierra. Pero la pregunta tendríamos que replantearla en este sentido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Sol se enfría, se convierte en una enana blanca? Se va enfriando. La fuerza gravitacional está dada también por la fuerza
de la materia que está en explosión en la estrella. Al empezar a enfriarse, ¿qué le puede pasar a la Tierra? Se sale de su órbita, se aleja del Sol o se acerca al Sol. Ese es un primer planteamiento. El otro planteamiento es, ¿qué sucede si por alguna circunstancia llega otra estrella que esté gravitando perdida en el espacio? Otra estrella como el Sol o más grande que el Sol, y ejerza su fuerza gravitacional sobre la Tierra y la saque de la órbita. ¿Qué podría pasar? ¿La atrae hacia sí la nueva estrella? ¿La saca de la fuerza gravitacional del Sol? ¿O qué sucedería si de pronto un meteorito golpea la Tierra, la saca de la órbita y la aleja de la fuerza gravitacional del Sol? Ustedes miren que son tres hipótesis. La primera, que el Sol se enfríe, lo que hace es que la Tierra empieza a alejarse de su fuerza gravitacional y puede perderse, salirse de la órbita, o mejor, perder su órbita y perderse en el espacio y congelarse. Congelarse, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La otra hipótesis, una estrella gigante que pasa, ejerce su fuerza gravitacional sobre la Tierra, pero sigue su camino, nos saca de la órbita y nos deja perdidos en el espacio, nos congelamos. Nos congelamos. Eso no tiene discusión, porque además es importante aclarar, en el universo todo es frío o todo es caliente. Frío cuando usted no está influenciado por la energía de una estrella, y calientísimo cuando usted está recibiendo la energía de una estrella. Además, recordemos que en el universo no hay ni arriba, ni abajo, ni oriente, ni occidente. Por eso es tan interesante estudiar todo lo que significa un viaje, por ejemplo, a la Luna. Lo que significa armar una estación espacial, lo que significa llevar allá un satélite. Eso es muy interesante estudiarlo, porque son cosas absolutamente maravillosas, no tienen nada que ver con ciencia ficción. Bueno, la segunda hipótesis, que una estrella o un meteorito nos golpee y nos saque de la órbita, pero nos envíe hacia el Sol. ¿Saben qué pasaría, amables oyentes? Algo aterrador. 150 millones de kilómetros es la distancia que tiene la Tierra hoy al Sol. ¿Saben cuánto se demoraría la Tierra en llegar al Sol y desintegrarse? 72 días. En su totalidad. En su totalidad. Se desintegra absolutamente. Apenas salimos de la órbita y empieza a atraernos la fuerza gravitacional del Sol, empieza a aumentar el calor, empieza por eso. O sea que todo se desintegra, se derrite. Obvio, todo se va derritiendo, porque es que cuando estamos hablando ¿cuál es el efecto de 8.000 grados calor? Centígrados del ¿Con Sol, todo? con todo, primero, sí, claro, o... primero, no, pues todos los metales, la madera se quema, los metales se derriten, hay huracanes, los mares se secan. De pronto, tal vez lo que más se demora en desintegrarse es la profundidad del mar, porque el agua tiene una densidad que detiene la penetración de los rayos ultravioletas del Sol. Entonces hay espacios en el fondo del mar que se demorarán mucho tiempo. Se prevé que a los 50 días, 60 días, ya empieza el fondo del mar a sentir la influencia. El hecho es que
a los 70 días ya empieza a desintegrarse la Tierra. Absolutamente, no resiste la fuerza del calor del Sol y se desintegra. Entonces observen, amables oyentes, que no es fácil, porque es que todas las fuerzas que hay en el universo están en acción. Por eso tal vez en unas conferencias con algunos astrónomos mexicanos en alguna oportunidad nos planteaban que, por ejemplo, lo que significa hoy la observación del Sol a través de los filtros de los telescopios, hoy más que nunca se pueden observar las explosiones solares. Tuvimos pues oportunidad en ese seminario de observar las explosiones solares. Pues estamos a una distancia de 150 millones de kilómetros, es una distancia enorme. Resulta que cuando eso se observa, eso da miedo, eso da susto, hasta la distancia en que estamos. Pero piensen lo siguiente, amables oyentes. La fuerza de los rayos solares es de tal magnitud que si no tuviera el planeta Tierra atmósfera, ya estaríamos calcinados. Porque es que la ventaja mejor es que, claro, es que la Tierra nos protege de los rayos solares por la atmósfera que tenemos. Tal vez en alguna oportunidad hablábamos aquí de los compuestos de la atmósfera. Y también la fuerza de gravedad que tiene la Tierra hace que los rayos solares se puedan dispersar a su alrededor y no nos haga, la fuerza magnética del Sol se disperse a su alrededor y no nos haga tanto daño. Pero cuando hay explosiones solares, la fuerza de esas explosiones es de tal magnitud que puede perfectamente dañar o eliminar todos los sistemas electrónicos de la Tierra. Hay diferentes ejemplos de algunas explosiones solares. Tal vez en el 2012 se planteó la posibilidad de que íbamos a ser tocados en la Tierra con una explosión solar que se presentó muy fuerte. Se presentaron algunos daños en Canadá, en Rusia, en algunas partes de los Estados Unidos, porque no llegó en pleno los efectos de la explosión solar. Pero por eso decía al comienzo del programa, es que las estrellas son hornos atómicos. Ellos están produciendo su propia energía. Es decir, esa es una convulsión atómica terrible. Y la energía que producen es una energía muy fuerte. Afortunadamente aquí tenemos pues la atmósfera, que es uno de los problemas que presenta Marte. Que la atmósfera de Marte es una atmósfera muy débil. Y por eso se tiene que tener una protección mayúscula allí, los que vayan a Marte. Porque no solo está la fuerza de los rayos solares, sino que está la fuerza de la misma debilidad atmosférica de Marte. Y hay entonces unas tormentas de arena terribles, pero terribles. Imagínense, no solo en Marte, sino en otros planetas. Entonces pueden suceder muchas cosas, por eso el fin del planeta o del universo, independiente pues de las teorías religiosas, que esa es otra cosa, por eso hay que diferenciar el dogma religioso de los principios científicos. Las creencias religiosas son una cosa, los principios científicos son otra. Yo creo que tal vez es Teilhard de Chardin el que más teorizó sobre el acercamiento entre el dogma religioso y la ciencia. Por ejemplo, hay diferentes descubrimientos. Cuba tuvo un descubrimiento en el 2011, algo así. Sí, ellos tuvieron la oportunidad de observar anticipadamente una lluvia de meteoros. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Una lluvia de meteoros. El ocultamiento de algunas estrellas,
conjunciones celestes, ya hemos hablado, no hemos hablado hoy de la No. conjunción. La conjunción es cuando convergen varios planetas de un mismo sistema. Yo he publicado varias conjunciones aquí, varias alineaciones planetarias. Eso es muy importante porque, pienso yo, es ir descubriendo y es poder visualizar todos los fenómenos que se van dando en el universo. De alguna manera, en la mayoría de los meses, en los años, en el mes de enero, hay diferentes lluvias de estrellas o de Eso se da en meteoritos. todo el mundo, a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que dependiendo de... O hay países donde los pueden ver más por su no, ubicación. claro, obvio, por la redondez de la Tierra. Hay lluvias de estrellas, de las Perseidas, las Perseidas. Gemínidas. Bueno, José, acabas de tocar ese término. ¿Por qué los astrólogos, ¿Astrólogos o astrónomos? no los astrólogos, Los que adivinan la suerte no me con las saque el estrellas. tema Bueno, que le voy a preguntar? los que adivinan la suerte Sí, con las estrellas. porque los astrólogos, cuando van a hacer esas cartas astrales o lo que uno ve más o menos en eso, ubican, por ejemplo, los geminianos, las estrellas y los planetas, que para Géminis es Mercurio, que para Capricornio es Marte. ¿Por qué ellos utilizan los planetas para poder ubicarse cuando uno, por ejemplo, mira al cielo en esos sistemas de los iPhone? Uno ve que ellos utilizan unas líneas para ubicar el signo con el planeta. Claro. ¿Por qué? Lo que pasa es que, a ver, en la astrología se estudia la posición y el movimiento de los astros. Por eso es la parte que comparte con la astronomía. Pero a través del estudio de esa posición y de los movimientos, se dan una serie de interpretaciones a través de las cuales se pretende conocer el destino de las personas. Pero Y por eso se ubican algunos sucesos terrenales. Entonces, por ejemplo, usted nació en enero, entonces está en Acuario, ¿sí? Y así sucesivamente. Claro, pero entonces ahí es cuando yo te estoy preguntando, el Acuario tiene un planeta que lo rige. Sí, Entonces, por la ¿van fecha del ligados año, o no van ligados? sí, por la fecha del año y por la proximidad que tiene ese planeta con la Tierra. Si la astronomía es el conjunto de tradiciones y creencias que interpretan los eventos astronómicos entre los planetas, las constelaciones y su relación con los eventos terrestres, significa que la carta astral está relacionada directamente con los signos zodiacales. Correcto. Esos signos zodiacales son los signos que le están diciendo a usted en la fecha en que nace y los planetas que lo rigen y lo que le puede suceder a usted. Ahora, la tradición astrológica no es nueva, es antiquísima. Tal vez se inicia en Babilonia. Egipto. Tiene mucho, sí, claro, tiene mucho que ver en la cultura tibetana, los orientales. Es bien interesante, pero es importante tener en cuenta que conocer el significado de los eventos celestiales, de los eventos celestes, y la interpretación tiene que utilizar un método como de adivinación. Eso Sí, tiene, ahí no nos vamos a eso entrar. tiene que ver más con toda la mitología antigua, ¿no? Pues antigua no, y la mitología de hoy, porque hay mucha gente que compra, por ejemplo, loterías y chances y cosas de esas a partir de lo que le dice su carta astral. La pregunta que siempre se ha hecho, o yo me he hecho, es
si los señores astrólogos pueden adivinar el destino de una persona y decirle cuándo es su día de suerte, pregunto, y discúlpenme la ignorancia, amables oyentes, tengo que preguntar, ¿cuál es la razón para que ellos no sean millonarios y no tengan la posibilidad de comprar todas las loterías? Es una pregunta tal vez muy del vulgo, muy elemental, pero es obvio hacerla. Por eso es diferente, porque la astrología viene de la mitología, del mito, y entonces ya empieza a verse influenciado por el concepto de adivinación. En cambio que la astronomía tiene que ver con la ciencia propiamente del estudio de todo lo que compone el universo, las interrelaciones, los fenómenos. Pero entonces estábamos hablando de las lluvias de estrellas. Ujú. Las lluvias de estrellas no son más que los residuos que van dejando ciertos cometas que pasan por determinada constelación, las Gemínidas por Géminis, la constelación de Géminis, la constelación de Cáncer, la constelación de Perseo, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el universo no es pacífico. Piensen ustedes en lo siguiente. Resulta que en el sistema solar nuestro, entre Júpiter y Saturno, hay un cinturón de asteroides. Allí están en órbita, con la influencia de estos dos planetas, infinidad de objetos rocosos y planetas pequeños, girando a unas velocidades inmensas. Si por cualquier circunstancia hay alguna pequeña transformación en la fuerza gravitacional de alguno de esos planetas y se sale una roca de esas y arranca para la Tierra, pues podemos determinar que va a impactar o no, pero no con la rapidez que sería necesaria para poder generar algún mecanismo de protección del planeta. Lo voy a sacar del tema. Ajá. Creo, entre comillas. Me acabo de acordar de un escrito que hiciste de los desechos espaciales, que es otro tema muy interesante para hablar. Claro, pero voy a hablar del cinturón de asteroides porque esa es una amenaza constante en la Tierra. Pero además del cinturón de asteroides está la basura espacial. Imagínense, yo no quise utilizar esa palabra, pero es basura. No, basura pero es espacial, que, pero ahora le cuentas a los oyentes cuál es la basura y de dónde sale. A ver, hay elementos en el espacio que han sido enviados por el hombre y que están prestando diferentes servicios. Están los satélites de comunicaciones, de análisis atmosférico. Se dice hoy que hay satélites de guerra que han colocado allí los chinos, los rusos, los coreanos y los norteamericanos, y por eso el planeta prácticamente con un descuidito explotamos rápidamente. Entonces hay aproximadamente en diferentes órbitas de la Tierra, o sea, órbitas bajas, órbitas medias y órbitas altas, hay diferentes satélites que están unos en una órbita estacionaria, otros están girando alrededor de la Tierra. Está la Estación Espacial Internacional, que es un aparato bien grande. Usted puede entrar a Google, busca Estación Espacial Internacional, y ahí le muestran por dónde está pasando la estación en ese preciso momento, en tiempo real. También le dicen cuándo va a pasar por Colombia, por qué parte de Colombia, usted la puede ver. Pero además de esos elementos que están controlados, hay una cantidad de elementos que no están controlados y que, dada la fuerza de gravedad de la Tierra, giran alrededor de la Tierra.
muchas noches hemos visto que ingresan a la Tierra luces extrañas, que no se sabe si son meteoritos o si es basura espacial. Hace poco, aquí en Boyacá, creo que fue en Boyacá, cayó un pedazo de un cohete muy grande. Eso no tiene nada que ver con la posibilidad de vida extraterrestre, eso es basura espacial. Pero esa basura espacial puede causar mucho daño. Recuerden ustedes lo que pasó con el Skylab, ¿no? Una de las estaciones espaciales de los Estados Unidos, que para destruirla no, prácticamente no la pudieron controlar, ingresó a la Tierra y se desintegró, pero muchos pedazos cayeron aquí al planeta. Imagínense lo que puede suceder con la Estación Espacial Internacional, que tiene unos módulos inmensísimos. Eso puede generar muchísimos problemas. Pero no solo eso. Agreguémosle a esto entonces lo que son los meteoritos. Entonces está el cinturón de asteroides. Pero además del cinturón de asteroides, ya al final de nuestro sistema está el cinturón de Kuiper, que es un cinturón inmenso, es como el final del sistema antes de iniciar las profundidades del universo, y hay allí cualquier cantidad, pero cualquier cantidad inmensísima de rocas en movimiento a unas velocidades impresionantes. Una roca de esas se sale de allá, de la fuerza gravitacional que están ejerciendo los mismos planetas, sobre esa cantidad de rocas cae al planeta Tierra y puede ser el final. Pero a eso también agreguémosle que si seguimos la teoría de que de que si el universo está en formación, nuestro sistema está en formación, por ende nuestro planeta está en formación. Resulta que al estar en formación hay una serie de elementos que influyen en ese proceso de formación. Resulta que el ser humano, con todo lo que hace en el planeta, va generando una serie de desequilibrios en ese proceso de formación. Y encontramos, por ejemplo, toda esta semana, en época de invierno, un sol maravilloso. Encontramos en una zona donde para este tiempo es verano, unos inviernos crudísimos, mortales. Si aquí en Medellín, por ejemplo, estamos en época de invierno, que es la época tradicional, abril, lluvias mil, y resulta que hemos tenido una semana de un sol maravilloso después de unas tormentas aterradoras. Todo ese desequilibrio en el proceso formativo hace que ese proceso no siga las reglas normales de la física, la astrofísica, la química, sino que se acelere, y por eso la transformación atmosférica. Claro, eso no es gratuito, porque es que si el universo está en formación y nuestro planeta está en formación, pero a esa formación se le vinculan una serie de fuerzas que desequilibran ese proceso de formación, las consecuencias son terribles. Y mírese, por ejemplo, lo que puede suceder si la Luna se sale de la órbita y se acerca a la Tierra. Ya vemos lo del Sol, ¿qué pasa con la Luna? Pues, la locura. Es una catástrofe, es una cosa aterradora. Pero entonces, si el Sol produce lo que produce el calor, entonces la Luna... El problema de la Luna es que con la fuerza gravitacional de la Tierra y la Luna y la forma... ¿Quedaríamos congelados? No solo congelados, sino que se transformaría todo lo de las mareas, porque es que la influencia de la Luna en el clima es impresionante. Se cambiaría el orden de las mareas, etcétera. Es, por ejemplo, lo que sucede si la Tierra sale de su eje. Ustedes recuerdan que en ese terremoto que hubo en Manila hace unos 4 años, que fue tan fuerte, y el terremoto de Japón,
Fueron tan fuertes esos terremotos que el eje de la Tierra se inclinó más. Se inclinó. Esa inclinación hace que la Tierra reciba los rayos del Sol en otro ángulo y eso ejerce influencia sobre el clima. Si, por ejemplo, la Luna no se acercara a la Tierra, sino que sufriera un impacto y la sacara de la fuerza gravitacional de la Tierra, tendríamos unos problemas enormes. No solo desde lo climático, que es muy grave, sino en todo lo que tiene que ver con las mareas, el comportamiento del mar, la pesca, las estaciones, la agricultura, todo eso, porque es que, como lo dijo... ¿Cuánto hay de agua? ¿Qué porcentaje tiene en la Tierra el agua? ¿El 70%? El 70%, sí. El 70%. Y por eso se dice ya en la teoría de los antiguos... y tiende a ser más por la degradación que están sufriendo los glaciales en este momento. Pero es que los glaciares hacen parte de ese 70%. ¿Qué es lo que pasa? Que están en un estado diferente al líquido, pero son agua. Claro, correcto, pero en estos pero días... si se descongelan, exacto. ya se están descongelando. Exacto. Claro. Yo recuerdo hace poco que pasé por la Sierra Nevada. Yo llevo pues viajando bastante tiempo allá y antes se veía una capa de nieve extensa, hermosa. Hoy no hay sino un puntico en la parte superior de los cerros Simón Bolívar, Cristóbal Colón, que indican desafortunadamente que lo que era nieve ahora es agua. Ahora es agua y esa falta de nieve allá va generando también perturbación. Pero de hecho lo que debemos resaltar en esto es que el comportamiento del hombre ha generado unos desequilibrios absolutamente trágicos. Claro, nosotros los humanos hemos contribuido a que todo esto también se deteriore. Claro, yo no me cansaré de decir que desafortunadamente lo que sucede, por ejemplo, en Medellín, y no me estoy separando del tema, amables oyentes, porque veo que aquí me están llamando ya la atención algunos oyentes, no me estoy separando del tema, no me cansaré de decirlo, el problema del crimen en Medellín es el afán de construir las montañas oriental y occidental de este valle, tumbaron todos los pinares y no vemos sino edificios, fincas de 5.000 millones de pesos. ¿Cómo no vamos a convertirnos en un horno si lo que nos daba ese aire fresco de la ciudad de la eterna primavera lo derribamos? ¿Y lo derribamos para qué? Para construir casas, para construir grandes fincas. Entonces no podemos quejarnos. A la ciudad de Medellín entran anualmente unos 70.000 vehículos. Medellín está inundado de centros comerciales. De vehículos y los poquitos árboles que los talan. Entonces no tenemos derecho a quejarnos. Bueno, pero no hagamos esa crítica porque eso da para otro programa y muy largo. Muy bien. Entonces, de las preguntas que me habían hecho, entonces ya hablamos de qué es la astronomía, cuál es el origen de la astronomía. ¿Cuáles son las ciencias que se han derivado de la astronomía? Bueno, sí, ya dijimos algunas, la geofísica. Ya hablamos de la composición, hablamos de los cúmulos, las galaxias y los sistemas planetarios, correcto, las clases de estrellas. Las clases de estrellas, que son las enanas gigantes, las enanas blancas, las rojas gigantes, como el Sol, por ejemplo. Las clases de planetas, pero ahí todavía no podríamos decir un montón porque falta por descubrir otros. Ah, no, pero en el sistema solar nuestro, claro, hay diferentes planetas. Ya dijimos que hay planetas gaseosos, hay planetas rocosos. Los que mayores posibilidades tienen de albergar un sistema vital como el nuestro son los rocosos, porque en los gaseosos hay mucho problema, aunque hay una teoría bien interesante, y es que, por ejemplo, buscar un sistema vital como el nuestro en un planeta gaseoso, pues es una locura. Pero ¿quién nos dice que en un planeta gaseoso no exista un sistema vital diferente al nuestro?
Yo pongo como ejemplo el siguiente. El cianuro para nosotros es veneno. Es veneno. Eso afectaría a nuestro sistema vital, que está compuesto básicamente de hidrógeno, oxígeno, helio, argón, carbón, xenón. Bueno, ese es nuestro sistema vital. El cianuro es veneno. El mercurio es veneno. Resulta que se han hallado sistemas vitales en las profundidades del mar. De sistemas vitales a partir del mercurio y del cianuro. Obvio, son criaturas monstruosas y feas. Pero para sobrevivir lo necesitan. Pero ellos, donde salgan a un sistema, a la atmósfera, el oxígeno los envenena. Entonces la reflexión es muy sencilla. Si en las profundidades de nuestro planeta hay sistemas vitales diferentes al nuestro, ¿qué puede suceder en planetas gaseosos? Puede haber sistemas vitales distintos al nuestro. Lo que pasa es que nos hemos concentrado, pues la egolatría propia de nosotros, nos hemos concentrado en buscar sistemas vitales similares al nuestro. Ya empieza a variar ese objetivo, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la conclusión de que pueden existir sistemas vitales distintos al nuestro. Eso sería muy interesante. Pero entonces me hacen una pregunta, que es una pregunta muy complicada porque ¿qué puede pasar? No, ¿qué puede pasar? No dice aquí. ¿Existe o no existe vida en otro planeta? Ay, esta pregunta es mortal. Y yo le tengo otra, José. ¿Usted se iría a vivir a otro planeta? Ah, no, obvio que sí. Es que ojalá yo pudiera ir siquiera ya a la luna, hombre. No, pues es que yo digo, bueno, son 386.000 kilómetros. Si me llevan, yo me voy. Yo no tengo, lo que pasa es que yo no tengo 40 millones de dólares para pagar un viaje de eso. Bueno, Dios. José, se nos acabó el tiempo. Claro, se nos acabó el tiempo. Pero frente a la existencia en otro planeta, yo creo que tenemos que tener la reflexión fundamental, y es la siguiente. Si nuestra galaxia tiene aproximadamente 3.000 millones de sistemas como el nuestro, pero además en el universo puede haber más de 10.000 millones de galaxias como la nuestra, es imposible pretender que no haya otra forma de vida en el universo. Siempre lo he pensado. Bueno, yo les dejo esa inquietud. ¿Por qué? Porque el tema es muy complicado. No sé si tendremos oportunidad de traer algunos astrofísicos, biofísicos, para que hablemos de esto. Había hablado en una oportunidad con el profesor Germán Puerta para traerlo al programa, para que habláramos. Algunos profesores de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Es bastante difícil con ellos, pero estamos haciendo ese esfuerzo porque son temas que hay que tocar y que daría mucho de y tocar hablar. Con expertos, obviamente. Y claro, tocarlos con expertos. Yo les estoy respondiendo algunas preguntas desde mi trabajo, mi estudio, mi investigación, porque yo veo que el tema le interesa a mucha gente. Pero la realidad es que esto es una ciencia supremamente complicada. Y eso es lo importante de ser una ciencia que permite a los legos su acercamiento. Y eso digo yo que es fácil para uno. Lo que pasa es que hay que asistir a muchos seminarios, hay que estudiar mucho, pero es un tema supremamente apasionante. Para mí todo lo que significa el espacio es maravilloso. De hecho, la posibilidad de uno tener su telescopio ya es un gran avance. Bien, amables oyentes, se nos agotó el tema, pero... El tema no, el tiempo. Perdón, el tiempo, estoy hablando enredado yo, ustedes me disculpan. Se nos acabó el tiempo porque el tema es muy amplio y muy delicioso. Sí, señor.
Sí, señora. Vamos entonces a los libros recomendados. Un agradecimiento especial a la Librería Jurídica Sánchez, que está en el trabajo de edición de nuestros textos. Libro recomendado, Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio. Contiene un CD de un juicio, un caso práctico. Código Penal Acusatorio, más experiencias forenses. Más experiencias forenses. Y obvio, Vértigo, de José Abad Zuleta. Es muy importante, amables oyentes, que tengamos en cuenta que para próximos programas tendremos aquí al doctor Nicolás. Un tema muy importante, lo vamos a trabajar con el doctor Nicolás y el doctor Juan Guillermo Jaramillo. Y el doctor Juan Guillermo Jaramillo. Derecho de defensa, debido proceso y la principialística. Estos temas son muy importantes porque les dan a ustedes y a todos nosotros una idea maravillosa de cómo debe funcionar la interpretación en el ámbito de la justicia. Hemos concluido por hoy. Muchísimas gracias, doctora Hilda, muchas gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos los oyentes. Un saludo a todos los estudiantes suyos que nos dicen de alguna manera que escuchan el programa y se interesan por los temas. Muchas gracias por todos los mensajes que recibo en toda la semana. No todos los puedo responder, pero muy contenta con todo lo que se ha hecho en Acción Pública. Claro que sí, y sabemos que ustedes disfrutan mucho y claro, ese es nuestro objetivo, poder aprender cada día algo nuevo. Recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.